La doctrina social cristiana, explica el cardenal Homner, no es ni un conjunto de indicaciones prácticas para solucionar la cuestión social, ni una hábil selección de ciertos conocimientos de la sociología moderna que pudieran ser útiles para la instrucción social del hombre cristiano, sino un elemento integrante de la doctrina cristiana que ayuda a comprender por encima de todo el valor del ser humano, el valor del hombre. Invitamos ahora al Padre José Miguel León, quien nos comparte en nuestro primer tema de reflexión los principios y criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia. El Padre José Miguel es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás y terminó recientemente su licenciatura en Teología Moral en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Actualmente presta sus servicios como formador externo del Seminario Mayor y párroco de Nuestra Señora de la Providencia en el barrio La Cumbre de Florida Blanca. Bienvenido, Padre José Miguel, a compartir esta primera reflexión de la mañana. Muy buenos días para todos. Me alegra muchísimo poder estar una vez más compartiendo con ustedes estos elementos que para los sacerdotes, los seminaristas, seguramente los conocemos, pero para muchos laicos hablar de doctrina social de la Iglesia, vamos a hacer un ejemplo. Tenga la bondad, 3 laicos pasan aquí adelante. 3. Listo, ya viene una, ya viene otra. Ahora un hombre ahí para que acompañe a estas 2 damas. Vengan para acá. Hola. ¿De qué parroquia? Nuestra Señora de las Victorias. ¿Qué sabe usted de doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia está dirigida principalmente a los más necesitados, o sea, según entiendo la pastoral social, o sea, la doctrina y la pastoral social van de la mano. Bien. Hola, mi hermano. Buenos días. Don Pedro, ¿qué sabe usted de la doctrina social de la Iglesia? No, pues que está enfocada a prestar un servicio hacia la comunidad, a todo lo que es la iglesia doméstica. Muy bien. Cuéntame, ¿qué es doctrina social de la Iglesia? ¿Usted le ha escuchado ese término? Pues sí, ya lo han dicho mis compañeros, es lo social que presta la Iglesia a la comunidad. Bien, muchas gracias, tenga la bondad. Esto es una mirada general de la realidad de lo que se entiende por doctrina social de la Iglesia. A mí me pidieron hablar de los principios, pero antes de hablar de los principios me parece conveniente tener claro qué es doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia se comprende como un proceso de reflexión en el que se discierne la voluntad de Dios sobre las personas, sobre la vida social, política, económica y cultural. Atentos a estas definiciones. El Papa Juan Pablo II pidió en un momento especial realizar un compendio de todos los documentos de doctrina social de la Iglesia. Y este compendio, desde Rerum Novarum 1891 hasta siempre, es incompleto. ¿Por qué? Porque cada papa está buscando y trabajando esta parte de la doctrina social. El último documento de doctrina social de la Iglesia es Laudato Si, del Papa Francisco. Está catalogado dentro de esta estructura de doctrina social de la Iglesia. Entonces, mire la definición. Primero, proceso de reflexión. La doctrina social de la Iglesia no es algo que se ha improvisado. Decía Monseñor, es producto de un proceso que la Iglesia a lo largo de toda la historia, desde Jesucristo, ha venido buscando dar respuesta a la realidad del hombre actual. El hombre es el centro y el fin de la moral social, de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía, como se decía antes, entre el capitalismo y el socialismo está la doctrina, ni tampoco es una ideología. La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza que la Iglesia a lo largo de toda la historia
ha dado para que el hombre responda a estas realidades. Entonces, proceso que se discierne. El Papa Francisco está hablando mucho de la necesidad del discernimiento. Es esa capacidad que tenemos desde las orientaciones dadas desde el Evangelio por los santos padres para discernir las realidades, que el hombre tiene frente a lo social, a lo político, a lo económico, a lo cultural. Es decir, el hombre es como un ser social, está en ese mundo, en esta realidad, y la Iglesia desde el Evangelio le da los elementos necesarios para responder a los retos que el mundo les está proponiendo. Y la Iglesia frente a esto nos propone la doctrina social de la Iglesia. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia número 80, es magisterio auténtico la doctrina social que exige la aceptación y adhesión de los fieles. Entonces, con este presupuesto, doctrina porque es enseñanza, social porque es la realidad del hombre en su contexto, y de la Iglesia porque es la Iglesia a lo largo de la historia que ha venido iluminando la realidad para darle los elementos necesarios para que discierna qué hacer, cómo hacer y en qué momento estar. Por eso se denomina doctrina social de la Iglesia. Más adelante vamos a seguir con esto. La doctrina social de la Iglesia parte con un fundamento, y es que el hombre es un ser social. El hombre es un ser social. ¿Esto qué significa? Que como ser social, como ser humano, el hombre no vive en la soledad. El hombre vive necesariamente y tiene la necesidad de una inclinación natural a la convivencia. Recuerden el mismo relato de la creación. Cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa realidad de la convivencia, esa realidad social, le permite al hombre entonces ya desde su creación tener esos elementos. Es una necesidad de vida social, el hombre tiene necesidad de vida social. El cristiano no puede ser un antisocial. El cristiano debe estar en la sociedad, transformando la sociedad con los principios del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia busca precisamente esto, que tengamos los elementos para no ser pasivos en una sociedad donde se requiere transformadores y agentes de transformación como son ustedes, como somos nosotros en la Iglesia. Y esta realidad del ser humano por la convivencia y el diálogo alcanza la plenitud. El hombre tiene esa capacidad de diálogo, de entrar en relación con los demás, o como diría Aristóteles, somos sociales por naturaleza. Y frente a esa realidad social, pues el hombre debe ser consciente de lo que esto implica. Por eso el ser humano es principio, sujeto y fin. Atentos con esta definición. El ser humano es principio, sujeto y fin de la vida social. Si nosotros miramos el Concilio Vaticano II, eso es uno de los elementos que más se resaltan dentro de la vida, por ejemplo, del aspecto moral. El hombre como ese sujeto, el hombre como ese fin, el hombre como ese ser humano que tiene esos principios. Y en consecuencia, el hombre, el ser humano como principio, sujeto y fin, se desarrolla ¿en dónde? Pues se desarrolla en la familia, se desarrolla en el Estado, en la escuela, en todas las realidades en las que está inmerso. Siguiente, por favor. ¿Qué valores sustentan la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué valores argumentan y dan el peso a la doctrina social de la Iglesia? Primer valor, el amor fundamentado en Jesucristo, el mandamiento del amor. No podemos hablar de una doctrina social de la Iglesia, de una enseñanza de la Iglesia, si no es que destila del mandamiento del amor, de la persona de Jesús que es amor. Del amor surgen tres valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Un valor fundamental en el que se sostiene es la búsqueda de la paz. La búsqueda de la paz. ¿A través de qué? Todos los papas lo han propuesto. Nos recordaba Monseñor en Pablo VI, el desarrollo, por ejemplo. La paz en una sociedad como en la que nos encontramos hoy, que estamos en esa búsqueda, uno de los valores es la paz, pero que mire de dónde viene la paz. Para que sea duradera debe venir del fundamento que es Dios. Dos, la justicia. La doctrina social de la Iglesia, sin justicia está coja. Una paz sin justicia no es paz verdadera.
Una paz sin justicia carece realmente de fundamento. Tercero, la verdad. La verdad que sustenta una verdadera justicia, que implementa una paz duradera y que vive una realidad social diferente. Y finalmente, libertad. A ver, vamos a repetirle los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 valores que sustentan la doctrina social de la Iglesia y que vienen del amor de Dios? Primero, segundo, tercero, cuarto. Está clarito, ¿cierto? ¿Ya los apuntaron? Muy bien. Siguiente. Esta doctrina social de la Iglesia, seguimos tratando de descubrir de dónde parte. Del Evangelio de Jesús. De allí parte, del Evangelio de Jesús. Nosotros como doctrina no partimos de una ideología, de un partido político, de un movimiento, de un capitalismo, de un comunismo. No. La doctrina verdadera, para que sea eclesial, parte del Evangelio y se aplica en la vida social del ser humano. Insistimos en esto para entender que se aplica en la familia, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito cultural, económico, ecológico, Laudato Si, por ejemplo, político, internacional. Doctrina social de la Iglesia es la aplicación del Evangelio en estas realidades sociales en las que nosotros estamos inmersos. Estamos dándole como esta realidad para que la mastiquemos nosotros. Siguiente. ¿Cuál es el origen de la doctrina social de la Iglesia? Pues Jesucristo. Jesucristo con su vida, con su opción, con su enseñanza, los apóstoles que continúan en esta tarea, los santos padres con su enseñanza, los doctores de la Iglesia, y decía, aquí no me voy a detener, ya Monseñor daba como un vistazo general de toda la historia, puse solamente los papas como para recordar nuestro recordado León XIII, que ha dado a conocer con frecuencia, sigamos, la Rerum Novarum de León XIII. Perdón. Bueno, ahorita vamos a mirar entonces eso, me salté ahí. Bueno, dejémosla ahí, las fuentes. Ahorita vamos a hacer un recorrido de los papas, así a nivel general para no detenernos. ¿Cuáles son las fuentes de la doctrina social de la Iglesia? 4 fuentes. Ya vimos los 4 valores, ahora las 4 fuentes. Las 4 fuentes de la doctrina social. Primero, ¿cuáles son? Las Sagradas Escrituras. Vamos poniendo ahí, Sagradas Escrituras. La segunda, la tradición de la Iglesia, los santos padres. Miren, esto hay muchísimo por estudiar. San Basilio, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, por ejemplo. Hay muchísimo por estudiar. Ese retorno a la fuente de que hablan nuestros padres conciliares se hace urgente. 3, el magisterio, enseñanzas de los papas, que ahora sí vamos a decir ahorita a nivel general cuáles. Y 4, los mismos aportes de las ciencias sociales, con los cuales uno no puede desconocer y uno no puede tratar de ignorar todos los aportes que la ciencia, la política, la economía, la psicología, la sociología le dan al hombre para tener esos elementos de dar respuestas a estas realidades actuales. Repitamos cuáles son los 4. Primero, segundo, tercero y cuarto. Muy bien. Ahora sí, León XIII publica Rerum Novarum, voy a nombrarla solamente. Pío XI publica Quadragésimo Anno. Juan XXIII, la encíclica Mater et Magistra. Juan XXIII, Pacem in Terris. Pues esto ya Monseñor lo ha nombrado, por eso estoy así a nivel general. El Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Gaudium et Spes. En esa Constitución, después de que habla de la familia, por allá en los numerales 48 al 52, empieza a desarrollar toda su doctrina, su enseñanza sobre la paz, sobre la justicia. En la Gaudium et Spes es necesario que retomemos y lleguemos allí. Pablo VI, con su encíclica Populorum Progressio, nos recordaba la frase
Monseñor, el desarrollo es el nombre de la paz. Luego Juan Pablo II tiene 3 importantes encíclicas sociales. 1, Laborem Exercens. 2, Sollicitudo Rei Socialis. 3, Centesimus Annus. Son como las 3. Eso no significa que sean las únicas, porque en cuestión a doctrina social él publicó mucho más. Siguiente. Por ejemplo, Evangelium Vitae, que es moral, pero ahí está en este aspecto. Por ejemplo, el Mulieris Dignitatem y por ejemplo la Carta a las Familias. Ustedes saben que si hubo un pontífice que ha buscado y trabajado en beneficio de la familia, es su santidad San Juan Pablo II. Luego viene Benedicto XVI, Deus Caritas es y Caritas in Veritate, y luego viene Francisco con la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Con este recorrido, así no solamente de nombres, podemos ver que de 1891 hasta la fecha, nuestros sumos pontífices han venido dando aportes necesarios y suficientes. El problema no es los aportes, el problema, y lo digo con todo respeto, es nuestro desconocimiento de todos esos documentos magníficos que ha sacado. Lo desconocemos, y desconocerlo, por ejemplo, vamos a hacer un esquema. Estamos en el año 2017, el encuentro con el pobre, ¿cierto? ¿Quiénes ya nos hemos leído la mitad de Laudato Si, por ejemplo? 6, 7, 8. ¿Quiénes nos hemos leído la introducción? 1, 2. ¿Quiénes ya se la leyeron completica? Bueno, muy bien, esas 12 personas. Nos cuesta, pero es una riqueza incalculable. Muy bien, sigamos. Los contenidos de la doctrina social de la Iglesia. Estos contenidos tienen 2 ramificaciones. El primero, desde la revelación dada por Dios. Son contenidos permanentes que no se modifican. Estos contenidos expresados en la revelación dada por el Señor se sostienen, se mantienen. Pero luego vienen otros contenidos que dependen de las circunstancias históricas. Cuando uno lee Rerum Novarum habla de la situación obrera, por ejemplo, que estaba en todo este auge. Pero cuando uno lee Populorum Progressio, uno lee ya un desarrollo que venía a grande escala y cómo la Iglesia tenía que iluminar, frenar muchas cosas. Si uno ve la realidad del mundo de hoy, con una ecología que se está destruyendo, con una casa común, como dice Francisco, que le estamos destruyendo, es necesario sacar un documento en el que nos llamen la atención para cuidar lo que es nuestro y para descubrirnos como una ecología integral donde el hombre es el protagonista y debe estar llamado a una transformación. Entonces, estos cambios, estas circunstancias históricas es lo que ha llevado a que los documentos tengan una visión diferente, iluminen mejor una situación diferente. Hay unos principios fundamentales en la revelación, pero hay unas realidades históricas que hacen que respondan a situaciones específicas. Eso es lo que se conforma la doctrina social de la Iglesia. Principios de reflexión, criterios de juicio, normas morales y orientaciones para la acción. La doctrina social se fundamenta en el depósito de la revelación válido para todos los tiempos. Aplica estas verdades a la realidad histórica. La doctrina social de la Iglesia no es ahistórica, no se puede entender así. Aplica todo lo que se ve y todo lo que se enseña a dar respuesta a la realidad concreta. Vamos a mirar entonces, ahora sí, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Hemos visto los valores. ¿Recuerdan cuáles fueron? Hemos visto las fuentes. Las fuentes, ¿se acuerdan cuáles fueron? Igualito. Hemos visto desde el primer papa que escribió sobre lo social, que se llamó León, hasta el último que ha escrito, que se llama con la encíclica. Perfecto. Con estos principios generales veamos los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Lo primero y lo fundamental es la dignidad de la persona humana. El primer principio y del que destilan los demás principios y responden a que el hombre viva en plenitud su dignidad es esto precisamente. Y es una dignidad de la persona que se adquiere, como dice la misma Iglesia, por ser imagen y semejanza de Dios. La dignidad del hombre radica en que es imagen y semejanza de Dios. Esto nosotros los sacerdotes lo sabemos, lo predicamos, pero es bueno recordarlo, vivirlo, actualizarlo. El primer principio fundamental, y lo decíamos, el hombre como principio, fin de toda la doctrina social de la Iglesia, es esa dignidad. Todo lo que destruya la dignidad del hombre está destruyendo el ser imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que radica, en esto radica la dignidad del ser humano. No somos imagen y semejanza del chimpancé, que a algunos nos parezcamos. Somos imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y en esto, pues viene el respeto. Yo leo aquí, disculpen que no se alcance a ver. En esto implica el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Si se le está buscando la dignidad, pues se busca que se respete todos los derechos que como persona tienen. Que se le respete la familia, célula básica de la sociedad. No se puede ir contra lo que sustenta la sociedad, que es la familia, y no se puede destruir la familia en virtud de la dignidad del hombre. La libertad, la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad, con calmita, que ahorita lo vamos a hablar a nivel general. Arranquemos. Cuando se habla de principios, son los verdaderos puntos de apoyo de la enseñanza social de la Iglesia. Son principios porque allí se fundamenta la doctrina social de la Iglesia. El fundamento es la persona humana y su dignidad. Y los principios que ahora vamos a estudiar son estos 4. El bien común y el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Del principio anterior, por favor, del principio del bien común sale el destino universal de los bienes. Del principio de subsidiariedad sale el principio de la participación y el principio de la solidaridad. Dejémoslo ahí para que hagamos el ejercicio de memorización. Vamos a volver a leerlo cada uno de estos 4 principios. La dignidad humana como fundamento. De allí se desprenden estos 4 principios. Apuntémoslos para empezar ahorita uno por uno. A ver, vamos a decirlos. ¿Cuál es el primero? El bien común y el destino. Segundo principio, subsidiariedad. Ahorita vamos a mirar algo así a nivel general. ¿Qué es eso? Tercer principio. Y el cuarto principio. Muy bien. Empecemos. Estos principios fundamentales y los valores permanentes de la doctrina social de la Iglesia pueden ser comparados con una caja de herramientas que facilita a las personas en sociedad el poder construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna, inspirada en el plan de salvación de Dios. Cuando uno tiene una caja de herramientas y frente a una situación, uno va tomando lo que necesita para arreglar y para poder que el carro, por ejemplo, continúe su marcha. Pues estos son los principios. Es para que continuemos nuestra marcha construyendo nuestra dignidad de personas. Sigamos. El principio del bien común. Gaudium in Spes 26. Eso es la Constitución del Concilio Vaticano II. Dice lo siguiente en relación a este principio. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Gaudium in Spes 26. Conjunto de condiciones de la vida social. El bien común garantiza o debe garantizar que el ser humano en su dignidad tenga estas condiciones básicas de vida social.
que permitan a través de sus miembros y sus asociaciones que el hombre pueda lograr su perfección. Hablar de bien común es hablar de lo necesario para que el hombre tenga y adquiera y viva dignamente. Allí viene implícito el trabajo, allí viene implícito el alimento, allí viene implícito la educación, allí viene implícito todo lo que al hombre le permite ese bienestar en cuanto a lo social. Es la dimensión social y comunitaria del bien moral, el bien común. No es una simple suma de bienes particulares de cada sujeto. No es que un sujeto tenga todo y no me importe lo del otro. No, el bien común lo que busca precisamente es que haya un bien indivisible que solo logra construirse juntos. El bien común es lo que se va construyendo en la medida en que cada uno se compromete a vivir ese principio y en la medida en que rompe lo que está hablando ahorita el Papa Francisco, toda esta mentalidad individualista y egoísta, y empieza a pensar en el otro, y empieza a construir el bien para el otro, y empieza a construir el bien para los demás. Sigamos. El bien común es el fin al que se debe aspirar toda sociedad humana. Toda sociedad busca precisamente que el hombre se sienta bien, que el hombre tenga los elementos para vivir dignamente. Es un bien porque es conveniente para el desarrollo de cada persona. Es un bien porque construye, edifica a cada persona. Es un bien porque le da la gracia de realizarse como persona. Es común porque está al servicio de una comunidad y todos los miembros de una sociedad pueden participar y beneficiarse de él. Tiene una prioridad frente a bienes particulares o sectoriales, y es el bien del todo y de cada una de las partes. Es el bien común del todo, que toda la sociedad esté trabajando y buscando una armonía, pero que ese todo se vaya construyendo en la medida en que las partes lo vayan logrando. Si las partes van logrando una armonía en su dignidad, el todo va a sufrir la consecuencia positiva de vivir dignamente. Pero si por el contrario, por unos se sacrifican el todo, no hay bien común, y este principio carece entonces en una sociedad. Si por buscar el beneplácito de unos pocos se sacrifica la gran mayoría, no hay bien común. Y si no hay bien común, este principio entonces de la doctrina social de la Iglesia carece. Siguiente. Por ejemplo, el bien que procede de la paz, la seguridad ciudadana o un medio ambiente saludable para las personas. La paz es un bien común. La paz la queremos, el todo quiere la paz. Pero la paz se empieza a construir como un bien en la medida en que cada uno asume su ¿qué? Responsabilidad. Francisco insiste mucho en esa palabrita. La responsabilidad en el bien común se va trabajando desde allí. Dios es el bien común que trasciende de todas las personas. Segundo principio. Bueno, leamos Mater Magistra sobre el bien común. Dice: el bien común pone de relieve el sentido humano y la capacidad para animar las estructuras sociales en su totalidad y en cada uno de sus sectores concretos, estimulando las transformaciones en profundidad según el criterio de la justicia social. Entonces pone de relieve precisamente ese sentido humano y la capacidad que este sentido humano en su compromiso lleva a la reformación, al cambio de las estructuras sociales. El bien común conlleva 3 elementos necesarios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. 3 elementos necesarios tiene el bien común. Primero, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Respeto y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Segundo, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. Y tercero, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Vamos a leer esos 3 elementos esenciales del bien común. Repito: respeto y promoción de los derechos fundamentales de la persona. 2,
la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. 3, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros, la persona y el todo. Este bien común tiene otro principio que se llama destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes: todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. Cuando uno a estas alturas escucha que todavía los niños se mueren por hambre en La Guajira, es donde empieza uno esto a mirarlo ya con una realidad muy concreta. Cuando uno todavía ve en comunidades que hay familias que duran 2 o 3 días sin poder comer algo, es donde empieza uno a mirar cómo nuestra sociedad está cojeando y cómo necesita esta sociedad que nosotros seamos agentes de esta transformación. Para asegurarlo hacen falta leyes. Este principio invita a ver la economía desde la moral. Y es lo que el Papa Francisco nos ha pedido tanto: ver la economía como una oportunidad para ayudarle al hombre y no una economía que esclavice al hombre y que le haga perder su ser y su esencia de dignidad y de persona. Y eso es lo que el Papa nos ha estado insistiendo de una y mil maneras. En este destino universal de los bienes se habla un tema de la propiedad privada, que si bien es cierto la Iglesia la respeta, sin embargo la Iglesia es clara en decir no es absoluta porque tiene una función social. La propiedad privada tiene una función social. En el relato del Génesis 1, 26, 29 se narra el encargo de Dios a los primeros padres de cuidar y beneficiarse de los recursos de la tierra. De este mandato se desprende este principio del destino común de los bienes de la creación. Estos bienes tienen que llegar a todos de manera justa y solidaria. Cuando una familia mezquinamente vive en una casa de 3.000 millones de pesos y al frente vive una realidad de pobreza y no tienen ese sentido de solidaridad y este destino de bienes, es donde uno empieza a pensar. Esto no es política, esto es doctrina social de la Iglesia. Esto no es resentimiento social, esto es evangelio. Y así hay muchas otras cosas que pudiéramos poner de ejemplo. Siguiente, por favor. El Papa Juan Pablo II dedicó el capítulo 4 de la Centésimos Annus para decir: Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He aquí pues la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Eso está, la anterior. Vamos a, si quiere colabórenme, las mujeres que tienen una voz más dulce, y a la voz de 3 leemos Centésimos Annus número 31. 1, 2 y 3. Muy bien, con esa voz dulce quedó clarito. Siguiente. Anteriormente la propiedad se centraba en la tierra, en los medios de producción. Ahora esto ha venido dando un giro. Con la revolución tecnológica se centra en la posesión del conocimiento, de la técnica, del saber. Esto lleva precisamente a hacer llegar a todos esta forma moderna de propiedad que consiste en la aplicación del destino universal de los bienes. Hoy miren, leí en estos días que hay ya una moneda virtual, el Bitcoin. Es una moneda que no existe materialmente, pero sí se hacen transacciones, sí virtualmente sí tiene su validez. Y hay gente archimillonarias con esto, pero no tiene $1 en su bolsillo. Leí en el informe.
Esto es una manera diferente de estar mirando. La tecnología. Mire, fácilmente pensemos en los creadores, por ejemplo, del Facebook. Una persona, un ingeniero con un grupo que se metió a trabajar, a buscar, hoy son de los más archimillonarios. Es una destinación de bienes que hoy ha cambiado un poco. Ya no es el que tenga 3.000 hectáreas, sino ya hoy se requiere también mirar ese tipo también de riquezas. Siguiente, por favor. La modalidad para tener acceso al destino universal de los bienes. Esto me pareció interesante. Primero, salarios justos y adecuados. Miren, el Papa Francisco el año antepasado estuvo en Nápoles y predicaba allí, decía que es inconcebible cómo un patrón juega con la necesidad de una persona y le dice, decía él, le sirven 300 euros y si no váyase, que detrás de usted hay 5 esperando por 200 euros. Traigámoslo acá. Menos mal no se da. No seamos pesimistas. 2. Los frutos y productos de la tierra que se multiplican espontáneamente o con la ayuda del trabajo humano, permite. 3. Los bienes para la vida humana que llegan a través del Estado, a quien le corresponde distribuir la riqueza de un país a través de instituciones específicas. Mire, pensemos un momentico. Voy a poner un ejemplo, con todo respeto, ¿no? Comedores estudiantiles. El Estado debe proveer eso. La pregunta es, ¿lo que el Estado da, todo eso es lo que llegan a los niños? Esto es para que pensemos precisamente. De eso se trata estos principios. La inversión para la salud, por poner un ejemplo muy nuestro. Primero, ¿dónde se está quedando? Las donaciones voluntarias e instituciones sociales destinadas a compartir los bienes necesarios con los más necesitados no pueden perder su identidad. O como diría Francisco el Papa, no puede convertirse en una ONG más. Y ahora, con todo respeto, pensemos en nuestras parroquias. Y con todo respeto, pensemos en nuestro San Vicente de Paúl. ¿En qué momento? No que nos estemos quedando con las cosas, sino la manera como estamos distribuyendo las cosas. Siguiente, por favor. Frente al destino universal de los bienes, decía anteriormente que se habla de propiedad privada. El derecho a la propiedad, aunque sea legítimamente ejercido, jamás debe perder de vista el principio de la destinación universal. La propiedad da cumplimiento al derecho al uso de los bienes en la medida que le facilita realizar su finalidad. Cualesquiera que fuesen las formas de propiedad, deben considerarse siempre este destino universal de los bienes que constituyen un derecho natural y fundamental. Mire, tenemos el derecho a nuestra casa, nuestro apartamento, claro que sí, pero esto no nos puede cerrar a nosotros a la necesidad del otro. Esto no nos puede cerrar a nosotros a la apertura hacia mis bienes para quien no los para quien los necesita, para quien los carece. Siguiente. ¿Cuál fue el principio primero? El bien común. Del bien común surge el segundo principio. ¿Cuál era? Muy bien, Padre Oscar. ¿Cuál es el primero? Segundo. Tercero. Mire, esta subsidiariedad, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Este es un arado y aquí está un cultivo de zanahoria. Hay 3 personas trabajando acá. ¿Listo? Empiezan a trabajar uno solo y los otros 2
como decimos los santanderianos, mamando gallo. No hacen nada. Y trabajando todo. Llegó y pasó el camión, recogió las zanahorias, se llevó la platica. A le dieron 20 y a aquellos que no hicieron 40 y 40. ¿Eso es justo? ¿Es justo? No. Segundo caso. Están los tres trabajando, pero ya no hay gente mamando gallo, están los tres trabajando. Pasó el camión, compró la zanahoria y apareció el dueño y se cogió el 80% de la producción y estos el 7, 7 y 7. ¿Es justo? No es justo. Tercer caso, están los tres trabajando. A este tercero se enfermó, no pudo seguir trabajando. Siguieron trabajando los dos. Pasó el camión, compró la zanahoria, el dueño sacó su porcentaje, le pagó al 1 y al 2, y con lo que queda ayudaron y subsidiaron al que estaba enfermo. ¿Eso lo dice? ¿Eso está bien? Ese es el principio de subsidiariedad. Ese es el principio de subsidiariedad. ¿Me hice entender con el ejemplo? A este señor que está enfermo, que está viviendo una situación, los otros, junto con la producción, le ayudan. Eso es el principio de subsidiariedad que vamos a mirar, pero quería empezar con un ejemplo. El principio de subsidiariedad y el de solidaridad forman como dos caras de una misma moneda, donde una complementa a la otra. No podemos hablar de solidaridad sin subsidiariedad, ni subsidiariedad sin ser solidario. Toma su nombre de la palabra latina subsidium, que significa ayuda. ¿Qué indica el principio de la subsidiariedad? El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en el caso de necesidad. Atentos, una estructura social de orden superior no debe como quitarle la identidad al otro, sino ayudarle a que el otro prospere en su identidad. Estados Unidos, con el pretexto de ayudar a Colombia, no puede quitarle su dignidad de Estado, sino que debe ayudarle a que como Estado crezca. El Estado no puede quitarle a los papás la responsabilidad que tienen en la educación, pero sí le debe ayudar a los papás a que este propósito de la educación sea lo mejor posible. ¿Me hago entender? Sea lo mejor posible. Siguiente. Por este principio, toda instancia de orden superior solo puede y debe inmiscuirse en la solución de los problemas de una instancia inferior cuando ésta no esté en capacidad de hacerlo. Cuando se requiera y lo puedan hacer, es más, están en la obligación moral de ayudar. Pero no pueden, lo que no pueden es llegar a destruir, sino llegar a que de acuerdo a lo que sea, se vaya creciendo, vaya realizándose plenamente. No es lícito ni justo traspasar a la comunidad y quitar a los individuos, grupos menores e inferiores, lo que ellos puedan realizar con su propio esfuerzo e iniciativa. Yo pienso un momentico en esto, y es el riesgo que nosotros podemos cometer hablando de subsidiariedad con asistencialismo. Uno no puede, por ayudarle a otra persona, caer en un asistencialismo donde no lo promueva. Usted puede, se le debe ayudar, pero usted puede con sus capacidades, con sus esfuerzos, llegar a que progrese y a que sea, porque es que en el trabajo, por ejemplo, se encuentra la dignidad. Fácilmente llegan a nuestras parroquias mucha gente, deme. ¿Cuántas veces pudiéramos nosotros dar, pero para que esas personas con lo que se dé puedan?
O sea, podríamos aplicar la subsidiariedad, se le ayuda para que cada persona con sus capacidades logre. Y hay muchos casos así. Conocemos casos en los que se les ha dado una manita, que lo que necesitan es un empujoncito, perdónenme, y hoy tienen su buena microempresa y que gracias a Dios tienen para alimento de ellos sus 5 hijos. Entonces, es buscar este principio, nos ayuda a mirar un poco ello. Siguiente, Yamile. La subsidiariedad exige reconocer aquello que cada persona o grupo puede realizar con su propio esfuerzo. Subsidiariedad, reconocer que pueden hacerlo, que deben hacerlo, que están llamados a hacerlo. Toda acción de la sociedad toda acción de la sociedad debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlos ni absorberlos. Ya lo habíamos dicho anteriormente. La encíclica Centésimos Annus 48 nos habla de este principio que le pido el favor a los caballeros que lo leamos. ¿Qué dice, señores? Privándole lo hemos venido hablando en este principio, ¿no? Es necesario esto, ayudarle a sostenerlo, ¿no? A coordinar, pero no quitarlos, no absorberlos, sino ayudarles a que, una palanquita para que puedan salir, subsidiar, ayudarlos para que sean capaces de salir. Muy bien. A la actuación del principio de subsidiariedad corresponde el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia, porque es que si se destruye la misma dignidad de la persona. Si se destruye la misma realidad de la persona. A la luz del principio de subsidiariedad, sin embargo, esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación solo en lo excepcional de la situación. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 188. En la subsidiariedad debe haber tanta sociedad como sea posible y tan solo tanto gobierno como sea necesario. Atentos. En la subsidiariedad, tanta sociedad como sea posible y tan solo tanto gobierno como sea necesario. Pensemos un poco ahora de subsidiariedad en un fenómeno que se viene presentando, por ejemplo, en Colombia, con las famosas fundaciones. Es impresionante la cantidad de fundaciones que hay. Hay más gerentes que gente que se ayude. Eso es lo que nos están diciendo, tengamos cuidado con esto. Menos gobiernos y más sociedad. ¿Cuántas fundaciones hay? Es impresionante. Y denos papaya, ahí hay otra. Pero esta fundación está, primero, ¿cuál es el propósito? Empieza uno a mirar, ¿no? Y segundo, ese principio, ¿cómo lo está aplicando? Y cómo lo está vivenciando. Siguiente. El principio de participación, que viene precisamente de la subsidiariedad. Si se vive la subsidiariedad, se debe llevar a que la gente participe y que la gente se sienta comprometida en este trabajo. La participación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1913, es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. La participación es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. No podemos, en primer lugar, descabezar a ninguno. Todos están llamados a la participación. Pero segundo, no podemos llevar a que la gente no haga nada, a que se acostumbren a que todo le hagamos o que todo nos hagan. Eso es una tentación.
La participación es que todos estamos llamados precisamente a promover este bien común. La participación es, primero, un deber. Es un deber de nosotros participar en la transformación de la sociedad, de la familia, de la sociedad. Pero también es un derecho ciudadano de asumir responsabilidades, de construir de manera voluntaria y generosa en el desarrollo de la vida y de construir la cultura, la política, la economía, la sociedad, lo social de la sociedad. Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, esto es el llamado precisamente a una participación del laico en la sociedad para que la sociedad se vaya transformando con la participación del laico y se vaya transformando con los valores del Evangelio que ustedes y yo como cristianos vivimos o estamos llamados a vivir. La participación que tiene como finalidad el bien de los otros y de la sociedad puede ser muy variada, pero se inicia con las responsabilidades personales. Dice el catecismo, por la atención prestada a la educación de la familia, por la conciencia de su trabajo, tiene esta finalidad, el bien de los otros, el bien de la sociedad, y cada uno tenemos un papel determinante en la sociedad. El problema es cuando no lo hacemos, cuando no lo conocemos, cuando no nos dejan hacerlo. Mire, como diría el padre Néstor Jaimes, metámosle un poquito de Biblia, pensando en iglesia. El símil que San Pablo habla de la iglesia y el cuerpo, ¿recuerdan? Así como en la iglesia, todos, así como en el cuerpo, todos los órganos tienen una función. En la iglesia, todos nosotros como bautizados tenemos una función. En la sociedad, todos como personas tenemos una función. Y esa es la participación que habla este principio. La participación social permite el protagonismo de las personas y la posibilidad de convertirse en verdadero actor de vida social y política. El individuo, la persona, debe ser ello, actor de vida social y política. Ese principio se convierte en una exigencia fundamental de la naturaleza del ser humano para alcanzar la realización del bien común, de forma organizada e intensa en la empresa, en el campo social y político, porque todos como somos miembros activos de la vida socioeconómica, política y cultural. Mire, uno se queja mucho de la política, pero uno pregunta, ¿y dónde están los cristianos católicos políticos? Uno se queja mucho de los que nos gobiernan y uno dice, ¿y quiénes los elegimos? La participación nos debe llevar a nosotros a pensar en todo esto. Repito, y no es ideología, es doctrina social de la Iglesia. Siguiente. Último principio. Repasemos los anteriores. Madrecita, ¿cuál era el primero? El principio es del bien común. Bien común. Mi hermano, ¿cuál era el segundo? Subsidiariedad. China, usted que estaba copiando, ¿cuál es el segundo? El destino universal de los bienes. Muy bien. Néstor, ¿cuál era el tercero? Subsidiariedad. Subsidiariedad. ¿Cuál era el cuarto? Solidaridad. La persona humana. La persona. Repasémoslos. El primero, bien común. Segundo, destino universal de los bienes. El tercero, subsidiariedad. El cuarto y el quinto. Bueno, vamos muy bien. La solidaridad se presenta como principio social, como virtud humana y virtud cristiana, que brota de las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos. Dice el compendio del Catecismo 414. Veo por ahí a varios jóvenes. Si quieren los jóvenes que no pasen de 25, leamos esto. No, porque es que ahorita... Muy bien. ¿Qué dice de la solidaridad, jóvenes? La solidaridad.
Espere, que eso parecen jóvenes, unos pollitos. A ver, una voz que vaya mandando. La solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. Muy bien. 3 elementos nos dice aquí. Primero, la solidaridad se expresa en una justa distribución de los bienes, es decir, viviendo los principios anteriores. 2, en una equitativa remuneración del trabajo. Eso está claro. 3, en un esfuerzo en favor de un orden social más justo. Traduzcamos, menos injusto. Y una solidaridad también en virtud de la fe. Sigamos. Según el principio de solidaridad, toda persona, al ser miembro de la sociedad, está indisolublemente ligada al destino de ella. Y por el Evangelio estamos unidos al destino de la salvación de todos los seres humanos. En razón de la solidaridad, el hombre debe contribuir con sus semejantes al bien común de la sociedad. Ser solidarios es ayudar a que toda la humanidad se pueda ir realizando e ir buscando este bien común. Cuando los hombres, grupos, comunidades locales, asociaciones, organizaciones, naciones participen en la vida económica, política y cultural, superan el individualismo social y político. La mejor manera de destruir una sociedad individualista es una sociedad solidaria. Solidaria. Y la solidaridad como virtud humana, como virtud cristiana. ¿Queremos transformar? Empecemos a ser solidarios. La solidaridad, en palabras de Juan Pablo II, se entiende como una virtud humana y lo dice de la siguiente manera: la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno. Eso es solidaridad. Para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Por solidaridad vemos al otro, persona, pueblo, nación, como un semejante nuestro. Yo pienso un poco dentro del proceso diocesano de evangelización y renovación, que esto no es otra cosa que una vivencia de la espiritualidad de comunión. Aquello que nos dice Nuevo Milenio Ineunte. ¿Recordamos? Ese ser con el otro, para el otro. Ese dejar que el otro integre mi vida. Es descubrir que el otro no es un X, que el otro me pertenece, como dice el Papa. Eso es la solidaridad. Pero en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Muy bien. Eso es la parábola del buen samaritano. Este es el principio de solidaridad. Por otro lado, la solidaridad como virtud cristiana se reviste específicamente de gratuidad total, de perdón y de reconciliación. Entonces, dice Solicitud de Redes Sociales 40, el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción del Espíritu Santo. Por tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con el que le ama el Señor. No podemos hablar de solidaridad sin amor, y no podemos hablar de solidaridad si no descubrimos en el otro el rostro sufriente de Cristo, Mateo 25. Y no podemos, caeríamos solamente en un altruismo, ayudar si no descubrimos en el otro, desde la fe cristiana, el rostro de Cristo. La solidaridad debe llegar principalmente a los menos necesitados, a los menos favorecidos. Siguiente, y con eso terminamos.
Yo quiero agradecerles la atención prestada, espero de todo corazón que hayan sido unas puntaditas, hay mucho por hablar, que haya servido como para tener qué es doctrina social, cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos. Muy amable por la atención prestada, Dios les bendiga. Agradecemos al Padre José Miguel León Ortiz por esta primera ponencia, esta primera reflexión sobre los principios y criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia.